Bueno, ya habiendo esperado un par de minutos, vamos a dar inicio a esta webinar, una webinar muy breve. Primero me voy a presentar. Yo soy Rodrigo Venegas Montenegro, soy abogado, ex abogado de la Dirección del Trabajo y abogado asesor de empresas en Mont Group. La idea es lo que intentamos, cuáles son los alcances de estos dos últimos dictámenes que son recién del mes de abril, y entender un poco qué significa esto, ¿ya? La Dirección del Trabajo es un ente técnico, es un servicio técnico eh, autónomo y el cual depende la eh, interpretación de las normas laborales para efecto de su ejecución. Ahora, esa interpretación solo es oponible a través de sus dictámenes a los funcionarios de la Dirección del Trabajo. Es decir, solo aquellos funcionarios o aquellas personas que ostentan la calidad de funcionarios, ya sean fiscalizadores o no, deben aplicar este dictamen sí o sí, sin una posibilidad de reclamo. A diferencia nuestra, que efectivamente existe la posibilidad de reclamo tanto en la instancia administrativa también como en la instancia judicial. Es decir, nosotros tenemos un derecho a poder discernir o poder rebatir algún dictamen o una opinión de la Dirección del Trabajo. ¿Ya? Eso es en términos generales. Ahora, ¿cuáles son estos dos últimos dictámenes que aparecieron recién el 16 de abril de 2026 con la asunción del nuevo gobierno y también las nuevas autoridades de la Dirección del Trabajo? Eh, y son dos dictámenes que atacan ámbitos que son uno nuevo y otro no tan nuevo, que ha tenido mucha discusión, pero respecto del primero, que es la reducción de jornada de trabajo con esta adecuación de la jornada eh, laboral progresiva de la reducción de 45 a 40 horas. ¿Ya? Primero vamos a definir lo que significa una jornada de trabajo, que esto está establecido por ley y que no es solo la ejecución efectiva del trabajo, sino que también aquella jornada que se entienda como jornada pasiva, que es aquella jornada en la cual el trabajador está a disposición del empleador, pero por situaciones que son ajenas a este no presta el servicio. ¿Ya? Entonces ahí también tenemos que nosotros tener un grado también de análisis respecto de nuestra realidad y cuánto de esa hora activa y esa hora pasiva se utilizan dentro de nuestra distribución de jornada. ¿M? Para poder entender. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Se dictó la ley de reducción de jornada, eh, y que lo que establece ella es que esta reducción de jornada de las 40 a las 45 tendría que haber sido, o sea, debe ser en forma gradual. Y esa forma gradual lo que establece es que yo tengo ciertos hitos que ir cumpliendo durante un plazo determinado de tiempo y que es con el objetivo de llegar al 2028 con 40 horas semanales de distribución como jornada máxima. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasó en el intertanto? En el intertanto de la dictación de la norma, eh, salieron muchas interpretaciones respecto de qué es lo que entendía el legislador con una reducción de jornada de trabajo. Es tanto así el revuelo que hubo que dictar una norma interpretativa de la norma de reducción de jornada. Y en esas normas interpretativas, lo que señaló y lo que dejó zanjado perfectamente es que la distribución debiese ser proporcional y debiese ser en una unidad de tiempo completa y definida y que impactara directamente en la jornada de trabajo. Esos son más o menos los conceptos que se discutieron. Pero llegando a ese concepto, entonces le dice, bueno, vamos a nosotros a disminuir. ¿Cómo la disminuimos? ¿Cómo se disminuye la jornada? Eh, y el legislador nos puso dos situaciones. La primera situación es que nosotros tenemos que llegar a un acuerdo, ya sea con las organizaciones sindicales o con los trabajadores, y ese acuerdo materializarlo y llevarlo a la práctica. Es decir, nosotros tenemos que consensuar cómo vamos a aplicar esta reducción de jornada. Esa es
base, esa es la regla general, ¿eh? Usted siempre tiene que llegar a acuerdo para efectuar la aplicación. Y eso es lo que dijo también la ley interpretativa. Y nos dijo, bueno, ahora que tenemos todos de acuerdo en que debiese llegar a un consenso para el efecto de aplicación, entonces, ¿cuánto es lo que tenemos que disminuir? Y en esas disminuciones, lo que ha señalado este nuevo dictamen, que no se aleja mucho tanto de los anteriores, ¿ah? Respecto de la forma en cómo se distribuye la rebaja. Lo que sí se aleja de este dictamen es que la inspección del trabajo con el objeto de fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales podría, dentro de sus dictámenes y dentro de sus directrices, ejercer ciertos poderes respecto de la regulación del acuerdo, ¿ya? Es decir, que la inspección del trabajo podría establecer que el empleador aplicó unilateralmente sin pasar por este paso previo del acuerdo, ¿ya? Entonces él tenía que demostrar. ¿Qué es lo que dice este nuevo dictamen? Dice, mire, efectivamente la ley dice acuerdo, pero no impone ningún otro requisito para efectos de poder establecer cuándo es el acuerdo, cómo es el acuerdo, en qué condiciones se produce el acuerdo, si es que existe una negociación, y todo esto con la acreditación de ese procedimiento por parte del empleador. Entonces lo que dice, mire, no existe en la normativa, ni en la original, ni en la norma interpretativa, un requisito de lo cual nosotros digamos como inspección del trabajo, usted no llegó a acuerdo con los trabajadores y no nos acreditó el acuerdo, por ende se le va a cursar una multa. ¿Por qué? Porque existe una aplicación unilateral de la reducción de jornada. ¿Ya? Bueno, ese dictamen, que es el último, que es el dictamen 253-21 del 16 de abril, establece que la autoridad, es decir, ellos mismos, no tienen obligación alguna, o perdón, no tienen facultad alguna para poder exigir al empleador fiscalizado la acreditación de que existe un proceso de discusión y de negociación respecto de de esta rebaja. ¿Ya? ¿Por qué? Ustedes me dicen, bueno, pero esta cuestión es un poco como es como una discusión más bien estéril. No tiene ese carácter, porque la inspección del trabajo podría multar a las empresas que no acreditasen el proceso de negociación, ya que si no acredita el proceso de negociación, entonces usted lo que hizo fue aplicar la reducción de jornada de manera unilateral sin pasar por el plazo previo, que es el que establece el legislador. Entonces, la inspección del trabajo en el fondo dice, mire, yo no, como autoridad, no me corresponde, dadas mis restricciones constitucionales, establecer ciertos requisitos o formas en cómo el empleador puede acreditar que existe o que existió ese procedimiento, sino que lo deja a una libre eh, acreditación, ya sea entonces un correo electrónico, un memorándum uno, memorándum 2, memorándum 3, no llegamos a acuerdo, correo uno, correo 2, correo 3, no llegamos a acuerdo, y con eso se entiende frustrado el procedimiento de acuerdo y por ende me toca aplicar la norma de carácter obligatoria y, entre comillas, unilateralmente. ¿Ya? Entonces, esa es la gran diferencia que ha tenido con los dictámenes anteriores, ¿ya? Porque además este dice que se deja sin efecto cualquier otra opinión que haya tenido la Dirección del Trabajo, salvo la que está contenida en este dictamen y las adecuaciones, ¿ya? Entonces, ese es el principal cambio, la principal modificación que tiene este dictamen frente a las dictámenes que ya venían de allá del año 2024, 2023, respecto de la aplicación de las normas. ¿Ya? Entonces, dice, bueno, por lo tanto, si no existe un acuerdo con los nuevos límites, y aquí viene el paso 2, es decir, no llegó a acuerdo, usted acreditó a través de memorándum y correos, exhibirlos. Entonces, el paso 2 es el siguiente. Usted va a tener que aplicar la rebaja, porque es un imperativo legal. Ahora, ¿cómo la aplica? Y aquí el dictamen, haciendo un análisis histórico también de las intencionalidades de los legisladores, establece que primeramente nosotros para poder determinar cómo vamos a aplicar la rebaja, es que nosotros tenemos que pensar en cómo se distribuye la jornada laboral, ¿ya?
Porque acuérdense que la semana se distribuye ni en menos de 5 ni en más de 6, ¿ya? La jornada ordinaria de trabajo. Entonces, el dictamen señala que si no existe acuerdo, yo voy a aplicar la jornada de la siguiente manera. Primero pienso, ¿cómo distribuyo mi jornada laboral semanal en 5 días? Bueno, perfecto. Si usted la distribuye en 5 días, entonces las horas, efectivamente son estas 2 horas en las cuales usted tiene que reducir de su jornada ordinaria semanal de trabajo, las va a distribuir en bloques de 1 hora, es decir, 60 minutos, en 2 días distintos. Esa es en jornada de 5 días. O sea, jornada de 5 días, disminuir 1 hora cada, en cada día de la jornada y con eso nos da las 42. Usted me dice, bueno, pero ¿y por qué no puedo reducir las 2 horas en un solo día? Bueno, para eso tendríamos que haber tenido el paso uno listo, que era el acuerdo entre el trabajador y el empleador respecto de cómo. Pero tiene una lógica esto de que se reduzcan 1 hora eh, en los 2 días, ¿cierto? De la semana. ¿Por qué? Porque después, en el 2028, tiene que reducir las otras 2 horas. Entonces, si disminuye 1 hora el día lunes y el día martes, bueno, para el paso siguiente va a disminuir el miércoles y el jueves, ¿ya? Porque se supone que ya disminuyó una el día eh, viernes, que es por lo general lo que hizo cada una de las compañías cuando se redujo de 45 a 44. Y ahí nos quedaría una jornada pareja de horas, ¿ya? Ahora, este dictamen también establece otra situación que podría a lo mejor afectar, pero no es de tanta importancia, creo yo, que es que los acuerdos establecidos en la primera rebaja horaria dice que no son aplicables a las segundas y terceras, salvo que las partes establecieran que efectivamente era aplicable de esa forma. Es decir, que iba a ir bajando 1 hora cada día de la jornada hasta completar las 40. ¿Ya? Eso es en cuanto a la distribución en 5 días. Y respecto a la distribución de 6 días de la semana, es decir, cuando esta semana se distribuye por lo general de lunes a sábado o se incluye el día domingo dentro de estos 6 días de trabajo, el legislador lo que establece es que, y el dictamen así lo referencia, es que usted va a tener que reducir 50 minutos en un día, 50 minutos en otro día y el remanente que quede de esos 20 minutos en un tercer día. ¿Mm? Entonces, la primera es 1 hora un día, 1 hora otro día, luego distribuido en 6 es 50 minutos un día, 50 minutos el otro y 20 minutos restantes en un tercer día distinto. ¿Mm? Esa es la lógica que ha aplicado el dictamen con estas pequeñas salvedades que yo les señalo. ¿Ya? Para efecto de que quede mucho más claro, la aplicación de estos dictámenes, el propio dictamen, ahora, esto ustedes lo pueden encontrar en la página de la edición del trabajo, aparece ahí de manera inmediata en los últimos dictámenes, pero establece una tabla, y esta tabla es súper interesante porque es súper fácil de entender. En la etapa de 44 a 42, que es el 26 de abril de 2026, son 120 minutos, 2 horas, 1 hora en 2 días, y ahí la unidad, 2 horas. Si son 6 días, son 50 minutos y los 20 minutos restantes en otro día de la semana, es decir, completando 3 días. Ahora, ojo con esto, que acuérdense que esta es la situación número 2, es decir, cuando no existe acuerdo entre las partes. ¿Ya? Entonces yo lo que hago es esta distinción. ¿Qué es lo que me exige la ley? Acuerdo entre las partes, ya sea con la organización sindical o con los trabajadores. Y luego, si no existe ese acuerdo, va a pasar a la etapa 2, que es la aplicación del dictamen y la aplicación de las directrices que emite tanto la norma interpretativa como los dictámenes de la Dirección del Trabajo y específicamente este último dictamen que deja sin efecto las obligaciones de acreditar el proceso de negociación o el proceso de discusión y de acuerdo, como también la acreditación de la falta de aplicación del acuerdo
original de bajar las 45 a las 44. Ese es más o menos lo que ha establecido este dictamen. ¿Ya? En la esencia, el dictamen no establece cosas muy distintas respecto de los otros. Lo que sí te pide, lo que sí te dice es que, mire, si hay acuerdo en la primera etapa, no necesariamente se aplica a las otras, salvo que así lo exprese. Y segundo, que usted no tiene ninguna obligación de acreditar, o nosotros, mejor dicho, como con Inspección de Trabajo, no tenemos ninguna obligación de implementar procedimientos por los cuales usted acredite que negoció, ¿ah? Y va a aplicar esta norma. Eso es en definitiva la el dictamen respecto de la reducción de jornada. ¿Mm? Ahora, eh, hay una norma que está establecida en la ley, es que dice que, y aquí yo tengo que pensar y sacar un poco de rigidez respecto de la distribución de jornada, porque la norma, cuando recién se empezó a aplicar, algunas empresas dijeron, bueno, ¿qué pasa si yo reduzco de 45 a 40 horas semanales de manera inmediata? Y eso lo que implicaba es que yo puedo, se me aplican dos posibilidades. Una, que era la distribución en 4 días, y es decir, 10 horas diarias efectivas de trabajo, 11 de permanencia, pero también se me aplicaba otra ley, otro párrafo de la ley que me daba la facultad de poder yo establecer eh, horarios eh, promediados en bloques de 4 semanas. Es decir, aquellas empresas en las cuales tienen pic de funcionamiento en semanas, ellas podrían trabajar más en una semana y menos en otra y traspasar horas, cosa que en el promedio fuesen 40 horas semanales. ¿Mm? Entonces, esas eran las normas de aplicación y que valga la redundancia, se aplicaban o se hacían efectiva una vez que yo rebajaba las 40 horas de manera inmediata. Situación que también puede ser hoy. Eso es en cuanto al primer dictamen. Y el segundo dictamen, y aquí sí que hay una cosa, este dictamen sí que ha sido objeto de discusión, porque siempre había una zona gris, que es el artículo 22, inciso segundo, que es aquellos trabajadores que son exceptuados de la limitación de jornada, es decir, aquellos que pueden trabajar más de las 40, ahora 42 horas semanales, pero también podían trabajar menos de las 42 horas semanales, porque no estaban afectos a limitación. Y para eso hubo una modificación también con la ley de las 40 horas, también se modificó y se restringió la aplicación de esta excepción, entendiendo que hubo una eliminación de trabajadores también, aquellos trabajadores que trabajaban para dos empleadores, aquellos trabajadores que laboraban de manera por medios tecnológicos, ¿ya? Hubo una eliminación, hay una depuración de trabajadores que no estaban afectados por nada, limitándose solamente a aquellos gerentes, subgerentes o apoderados con facultades de administración, que es en el fondo para donde está direccionada esta norma, y sigue también la discusión con aquellos que no tengan fiscalización superior inmediata. ¿Ya? Y eso ha sido siempre un tema medio tramposo, ¿ya? Porque lo que había hecho la Dirección del Trabajo anteriormente era un poco rigidizar aquella aplicación de esta excepción. También por los cambios de la forma como se ejecutan los trabajos y cambios tecnológicos también. Por eso es que se eliminó de esta excepción aquellos trabajadores que presten servicios fuera de las dependencias de la empresa, porque en el entendido de que existen un montón de plataformas en las cuales tú puedes marcar en tiempo real tu jornada, el inicio de la jornada de trabajo, el término de la jornada de trabajo, también hacían dificultosa la aplicación de la excepción, ¿ya? Pero aquí viene un criterio absolutamente nuevo y que eh, eh, primero lo que nos señala es que, o sea, primero lo que nos señala y que está casi en lo último del dictamen, dice, mire, esto tiene que revisarse caso a caso. Es decir, no existe una aplicación a rajatabla y en términos generales de lo que es el artículo 22, inciso segundo. Pero luego de eso, eh, hace todo un análisis respecto de la fiscalización superior inmediata,
pero desde el punto de vista de la parte comparativa con el otro elemento de la relación laboral, que es la subordinación y dependencia. Y la subordinación y dependencia, efectivamente, que es el elemento esencial del contrato de trabajo, pero este la toma como pertenencia a una organización, ¿ya? Que recibe instrucciones, por cuanto el trabajador no se manda solo, entonces recibe instrucciones, está dentro de un organigrama y forma parte de esta compañía. Eso es subordinación y dependencia. Pero dice que, a diferencia que la fiscalización superior e inmediata, señala, alude a algo conceptualmente distinto, dice el dictamen. La posibilidad de ejercer un control directo, funcional, de manera de que yo tenga fiscalizado a este trabajador. ¿Ya? Entonces dice la distinción con el vínculo laboral, subordinación y dependencia, con esta fiscalización eh, eh, o este control inmediato respecto de este trabajador. Entonces, haciendo esta distinción, dice, bueno, todos somos subordinados y dependientes, ¿cierto? Sí, perfecto. Entonces, ahora vamos a ver que el elemento esencial de este nuevo dictamen, lo que ha establecido es que una de las elementos esenciales es la forma autónoma como se presta el servicio. Y aquí entró otro elemento que es la autonomía de cómo se presta el servicio. Haciendo un resumen, es cómo en la práctica se ejecuta este servicio. Cómo en la práctica yo, trabajador, me organizo para prestar el servicio. Y aquí uno dice, bueno, ¿cómo es eso? El ejemplo más claro es aquellos trabajadores que parten su jornada de trabajo desde sus domicilios y no pasan por la empresa para efecto de poder registrarse, sino que parten de su domicilio y ellos organizan eh, su día, por ejemplo, de visitas. ¿Ah? Puede que el trabajador termine su visita a las 4 de la tarde y se vaya para su casa. Puede que el trabajador termine su visita a las 9 de la noche y se vaya para su casa. Entonces, es un criterio bien, como lo dijera, muy contrario a lo que se aplicaba anteriormente en la inspección del trabajo. Porque la inspección del trabajo, mire, decía, a medida que avanza la tecnología, avanzan sistemas de control. A medida que avanza la tecnología, se crean mecanismos para efectos de poder determinar dónde está este trabajador, qué está haciendo y por qué la camioneta está parada en tal lugar tanto tiempo. Entonces, eso él lo entendía como control, ¿ya? Entonces, aquí lo que cambia es la autonomía, cómo este trabajador se eh, organiza funcionalmente para poder prestar el servicio, ¿ya? Entonces, es más, el dictamen llega más allá y dice que no se puede determinar como un único elemento la existencia, por ejemplo, de registros de asistencia, herramientas tecnológicas, sistemas de reporte, trazabilidad o coordinación de labores no configuran por sí solas la fiscalización superior inmediata. Si esto uno lo realiza hace un par de meses atrás, eh, el dictamen hubiese dicho efectivamente que los mecanismos de registro de asistencia tecnológica, sistema de reporte, coordinación de labores, sí configuran la fiscalización superior inmediata. Esa es la gran diferencia que tiene. ¿Ya? Entonces dice, bueno, y como no es un elemento esencial, sino que es parte de un elemento mayor, ¿ah? De un conjunto de elementos mayor, eh, para esta administración no es un indicio de fiscalización superior inmediata. Entonces, dice, lo que le interesa establecer a esta dirección del trabajo y a esta nueva administración, y como concepto fundante, es la autonomía funcional, ¿ya? Que en definitiva es independiente de la lámina anterior, que eran estos mecanismos de control, GPS, si usted quiere también puede incluirlo, lo que para este director del trabajo o esta dirección del trabajo, lo que le interesa es la autonomía funcional, es decir, cómo la práctica y la naturaleza de las labores conllevan a
una organización autónoma de este trabajador sin una supervisión directa. Es decir, cuándo yo salgo a trabajar, cómo salgo a trabajar, cuál es la primera empresa que visito, cuál es la última empresa que visito, si termino a las 2 de la tarde me voy, si termino a las 9 de la noche me voy. Eso es lo que le interesa. Entonces, lo que hace este último dictamen, que va a ser materia de discusión en varios foros laborales, ¿ah? Porque en el fondo es un vuelco de lo que venía diciendo la Dirección del Trabajo hace muchísimos años. Entonces decir, bueno, yo me tengo que hacer el análisis y decir, bueno, ¿cómo presto mi servicio? ¿Cómo se presta mi servicio? ¿Eh? ¿Qué grado de autonomía tiene este trabajador? ¿Puede un vendedor ser afecto al artículo 21 y su segundo? Bueno, con este dictamen, si este vendedor organiza su día y no tiene necesariamente que ir todos los días a una hora determinada a la empresa, porque acuérdense que existe un artículo que establece que si el trabajador debe concurrir a una hora determinada todos los días en la empresa, se presume la existencia de jornada de trabajo, ¿ya? Porque acuérdense que las interpretaciones de las normas son armónicas. ¿Sí? Entonces, si no tiene que cumplir esa obligación, podríamos nosotros estar dentro de este concepto de autonomía funcional. ¿Sí? Y al estar dentro de este concepto de autonomía funcional, podríamos nosotros determinar que este trabajador está exento de limitación de jornada de trabajo. ¿Ya? Entonces, ha ido variando la interpretación de las normas. ¿Ya? ¿Y cuál es el impacto? Que el impacto es que la opinión de la Dirección del Trabajo vertida a través de estos dictámenes es obligatoria para los fiscalizadores. No estén de acuerdo, pero es obligatoria para ellos. Y al ser obligatoria para ellos, si no cumplen dentro de los requisitos y los márgenes establecidos en sus tipificadores de multa y en sus manuales, están obligados a cursar las multas. ¿Ya? Así que, bueno, este es un dictamen que está en revuelo, tiene aplicación práctica a partir de su publicación y tiene obligatoriedad de aplicación también para los funcionarios, así que uno podría analizar desde ya cuáles son aquellos trabajadores en mi empresa que cumplen estos requisitos de autonomía funcional, cómo se desarrollan y a ellos poderlos dejar eh, en el artículo 22, inciso segundo como excepción. ¿Ya? Eh, y también impactan en las nuevas contrataciones. Porque si tengo un contrato nuevo que tiene estas características o puedo establecerlo dentro de este marco regulatorio, yo podría establecer que efectivamente no está sujeto a limitación de jornada y conforme al dictamen no habría infracción ni multa que cursar. ¿Ya? Entonces, como ustedes podrán ver, bueno, son dos dictámenes nuevos pero que impactan, yo creo que uno más que el otro, respecto de la aplicación y respecto de ciertos conceptos que siempre han tenido discusión en el mundo laboral. ¿Ya? Eh, bueno, este es un webinar bastante breve, son dos dictámenes nuevos, así que eh, si quieren yo los invito ahora si tienen alguna duda o consulta o preguntas o algo, o si quieren tener una reunión más adelante para efectuar un análisis más pormenorizado de cada una de las realidades de las compañías a las cuales ustedes pertenecen. Ningún problema, mis datos están asequibles, así que los invito si que tienen alguna duda o consulta, la puedan hacer ahora. ¿Alguna consulta? Ah, gracias, Ingrid.
Bueno, cualquier consulta a las cuales ustedes quieran o hacerlo de manera privada, ningún problema, ahí están los datos del correo. Eh, También yo les puedo dar mi correo que es rodrigo.venegas@montgroup.com, los cuales ustedes me escriban si tienen alguna duda o consulta respecto de su situación particular. Si quieren los dictámenes, yo los tengo, así que no hay ningún problema en compartirlos. Si quieren compartir si quieren la presentación también está, así que no tenemos ningún problema en ello. Y obviamente que invitarlos a efectuar las consultas y todo lo que sea, en el fondo, educación laboral es bienvenido, ya que el derecho del trabajo es uno de los derechos más cambiantes respecto de cualquier otra rama del derecho, ¿no? Como decía un amigo mío, el derecho del trabajo es como el pianista de los bares del oeste, ¿no? De estos tipos que se agarran a pistolazos y todo eso, y el pianista sigue tocando mientras todos se agarran a balazos. Bueno, así es el derecho al trabajo. Él sigue funcionando y sigue modificándose y sigue estando presente. Así que bueno, no viendo consultas, vamos a dar por finalizado este webinar. Así que muchísimas gracias por compartir, muchas gracias por estar, muchas gracias por darnos un poco de su tiempo. Y vuelvo a repetir, los invitamos a hacer consultas, si quieren reuniones, no tenemos ningún problema. Así que tengan muy buen día y muy buena semana. Que estén muy bien.